Hasta hace poco tiempo, Egipto, Mesopotamia, China e India eran consideradas por su antigüedad y complejidad como las únicas civilizaciones madres de la humanidad. Sin embargo, más de 4000 años antes de la fundación de Cartago, 2000 años antes del reinado de Ramsés I y 1000 años antes de Hammurabi, existió en Perú un complejo político y cultural cuyo centro fue la ciudad sagrada de Caral. La ciudad de Caral posee una antigüedad de más de 5000 años. Es hasta hoy la primera ciudad-estado de América. En ella se organizaron los intereses de los hombres en torno a reglas específicas y concretas de convivencia, que incluyeron el pensamiento religioso, la innovación tecnológica y científica y la estratificación social. Extendida sobre una superficie de 50 hectáreas, posee 32 conjuntos arquitectónicos, entre los que se encuentran el Templo del Anfiteatro, la Pirámide Mayor y la Pirámide de la Galería. Comprendió los territorios de costa, de sierra y de selva. O sea, por primera vez en el Perú se tendió un eje de interacción entre las sociedades que poblaban las diversas regiones. Entre el 1500 a.C. y el 500 de nuestra era, la más acabada representación de lo que se ha dado en llamar el primer horizonte cultural andino se encuentra en la ciudad de Chavín. Desde la sierra norte del Perú, en la provincia de Huari, y hasta más allá del territorio actual de Ecuador, la cultura chavín estableció su área de influencia y predominio. Aproximadamente en la época en que el faraón Ramsés II gobernaba Egipto y en México florecía la cultura olmeca. Iban gente de todo el mundo, una cosa similar a la de Roma, es decir, iban las gentes de todo el mundo civilizado, de todos los lugares, desde lo que ahora es Ecuador hasta lo que ahora es Bolivia, iban a Chavín a depositar sus ofrendas y demás. A pesar de lo difícil del clima y la geografía, los ingenieros y arquitectos de Chavín concibieron y construyeron un monumento único en muchos aspectos, lleno de pasajes ocultos, de exquisitas tallas en piedra, de perturbadoras imágenes, capaz de tragar ofrendas en un instante y de generar los más atemorizantes sonidos. La desértica ciudad de Paracas no había despertado el interés de nadie hasta que un arqueólogo peruano llamado Julio César Tello realizó un descubrimiento que cambiaría para siempre la manera en que miramos a nuestros antepasados y los orígenes de la humanidad. Otra de las prácticas cefálicas también importantes en el antiguo Perú fue la deformación de cráneos. Todas las culturas se deformaron de alguna manera el cráneo. Las más logradas o las más exageradas, podríamos decir, fueron las de la época Paracas. La cultura maya, faraones, en el tema de la cultura egipcia, Nefertiti, Akenatón, por ejemplo, eran faraones que tenían deformaciones craneanas. Las prácticas de deformar cráneos era común entre varias comunidades antiguas y servían como símbolo de estatus. La cultura nazca se desarrolló en la costa sur del Perú, departamento de Ica, en el periodo denominado Intermedio Temprano. La sociedad nazca fue contemporánea de los Moche por el norte y de los Tiahuanaco por el sur. Resulta sorprendente constatar que hubo un momento en que estas tres grandes civilizaciones se desarrollaron de manera simultánea. La sociedad nazca se asentó en el mismo territorio que sus antecesores, la cultura Paracas. Se puede decir que Paracas y Nazca son una continuidad. Se desarrollaron en el mismo lugar. Paracas del 800 al 200 a.C. y Nazca del 200 a.C. hasta el 650 después de Cristo aproximadamente. Es la misma gente. Solo cambiaron en cierto momento sus costumbres, la manera de enterrar a sus muertos, sus modas, los diseños de sus textiles y la cerámica. En base a estas transformaciones, los arqueólogos definen los límites entre una cultura y otra. Estamos adelante de un pequeño fragmento del centro ceremonial más grande del mundo en adobe, Cahuachi. Recordamos que Cahuachi tiene un largo de 7 kilómetros, 300 metros. Estaba funcionando todo en el mismo momento. Esta es la cosa más sorprendente. Cahuachi
ha sido verdaderamente el corazón pulsante de la cultura nazca por casi 850 años. Aquí lo que ustedes pueden ver y divisar en este momento es más o menos el 3% de lo que es Cahuachi. Nazca, Perú. Descubiertas por primera vez en 1927, las líneas de Nazca consisten en cientos de diseños conocidos como geoglifos, que solo pueden verse desde arriba, distribuidas a lo largo de 518 kilómetros cuadrados en el sur de Perú. Los arqueólogos ortodoxos creen que las figuras fueron creadas por el antiguo pueblo de Nazca entre el siglo I y el siglo VIII de nuestra era. Los teóricos de los antiguos astronautas han estudiado las líneas de Nazca por años. Ellos sostienen que los enormes y complejos diseños deben haber sido creados como señales para seres que llegaron desde el cielo. Y dicen que la nueva evidencia confirma que los alienígenas no solo visitaron Nazca, sino que siguieron regresando allí durante siglos. Pero ojo, las líneas figurativas, las que más conocemos, el mono, el colibrí, son apenas el 1%. El otro 99%, la inmensa mayoría, son las líneas geométricas. Aproximadamente entre el siglo V a.C. y el siglo XII después de Cristo, a las orillas del lago Titicaca se desarrolló el centro de uno de los imperios más poderosos e influyentes de la antigua América prehispánica. Esta cultura se desarrolló en los actuales países de Perú y Bolivia. Comprendió la meseta del Collao, a 21 kilómetros al sureste del lago Titicaca. El Titicaca es el lago más importante de América del Sur y uno de los más altos del mundo. Se encuentra a 3.820 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 9.000 kilómetros cuadrados, unos 230 kilómetros de largo por casi 100 de ancho y una profundidad máxima de 457 metros. Entre el año 200 y el 700 de nuestra era, en torno a los valles limítrofes a los ríos Rímac, Chillón y Lurín, se desarrolló la cultura lima. Muchos de los vestigios concretos y espirituales de los lima se revelan hoy a orillas del mar en el adoratorio de Pachacámac. Las culturas que habitaron en diferentes épocas en el sitio arqueológico de Pachacámac adoraron a un dios, el dios de Pachacámac. Pero, ¿quién era este dios? El dios Pachacámac era el dios principal de toda la costa y decían que su residencia estaba aquí en este templo. Pacha, que significa tierra, y Cámac, que significa alma. Así Pachacámac era considerado el alma de la tierra o el creador del universo. Pachacámac está vinculado con toda la mitología costeña y fue un centro de peregrinaje y de devoción muy importante. Los aguerridos chimú, quienes ejercieron su vasta influencia territorial entre el 1100 y el 1450 de nuestra era, a lo largo de 1000 kilómetros de costa, por más de 50 kilómetros tierra adentro. Chan fue la capital del reino chimú, el estado principal de Perú, antes del establecimiento del imperio inca. Según la leyenda, la ciudad de Chan fue fundada por un mítico líder que habría llegado del mar. Su nombre fue Taicánamo. Con él se inicia la historia de los aguerridos chimú. En Chan llegaron a vivir más de 50.000 habitantes. Y la armónica y serena belleza de la ciudad, con sus trabajados muros de barro, está aún en pie. Los chimús protegieron específicamente sus conquistas agrarias y no dudaron en ejercer su poderío militar para asegurarse el control de los cauces de agua que garantizaban la siembra. Minaron el cultivo del maíz. Su artesanía fue fundamentalmente utilitaria y desarrollaron un eficaz aprovechamiento de la totora que les sirvió para la realización de viviendas y balsas. Su tecnología marítima es visible aún en muchos pueblos de pescadores. La cultura moche o mochica surge y se desarrolla en un territorio de cerca de 700 kilómetros que cubren gran parte de los valles de la costa norte del Perú. Los mochicas comienzan a surgir aproximadamente en los primeros años de la era cristiana y terminan, suponemos, alrededor del siglo VI o VII de nuestra era.
Los mochicas fueron una sociedad cuya economía estaba basada en la agricultura, esencialmente. Fue un pueblo de agricultores del desierto. Ellos lograron la proeza de dominar el desierto, desarrollando una tecnología hidráulica que permitía desviar el curso de los ríos que bajan desde la montaña andina y usualmente se pierden en el mar, para llevarlos a las zonas secas donde no llega el agua, porque la costa norte del Perú es una región desértica. Ellos lograron desarrollar un sistema de irrigación extraordinario que incluso hoy los peruanos en esta región no podemos superarlo. La tumba del señor de Zipán. Lo importante de este descubrimiento es que por primera vez se logra presentar al mundo la tumba intacta, excavada científicamente, de un soberano del antiguo Perú. Se trata de un recinto abierto con paredes de adobe que mide 5 metros por 5. En el centro se ubicaba el ataúd del señor de Zipán, confeccionado en madera y envuelto con sus atuendos e insignias de mando. A ambos lados se encontraban los enterramientos de 2 acompañantes varones. Uno de ellos, ubicado en la misma posición que el señor de Zipán, sería presumiblemente un jefe militar. Opuesto a él se encuentra otro personaje de rango, que ha sido identificado como un jefe de protocolo. Un perro los acompaña, probablemente siguiendo las tradiciones que los identificaban como guías en el viaje hacia el más allá. La antigua ciudad de Huari queda a 25 kilómetros al noreste de Huamanga. Se cree que en este lugar, en su momento de apogeo, vivieron entre 50 y 70.000 personas. Según Luis Lumbreras, el surgimiento de Huari se dio como efecto de la interacción de los Huarpa, con 2 sociedades externas muy marcadas: la cultura nazca, procedente de la costa peruana, y Tiahuanacu, del altiplano alrededor del lago Titicaca. La cultura Huari surge a partir de una cultura regional que se desarrolla en Ayacucho, que se conoce con el nombre de Huarpa. Esta cultura Huarpa va a recibir contactos o una interacción permanente primero con la costa sur procedente de la cultura nazca y posteriormente con la cultura tiwanaku, que va a influir fundamentalmente en el aspecto religioso, porque van a empezar a reproducirse un conjunto de elementos vinculados con la deidad que está en la portada monolítica del sol y que es un personaje que tiene unos báculos. Vegachayujmojo. Los trabajos de investigación empezaron en el sector de Vegachayujmojo, uno de los lugares muy importantes conocidos en la actualidad como el templo más importante donde hay una estructura que tiene una planta en forma de D. Lo que se han hecho durante estos años es develar nuevos descubrimientos de nuevos templos. Se han descubierto mausoleos, galerías funerarias subterráneas, se han encontrado también unidades habitacionales y un conjunto de depósitos de ofrendas. La ciudad está diseñada en grandes conjuntos habitacionales, conocidos como barrios o sectores. Se han identificado un barrio religioso central, otro funerario, 2 sectores artesanales y espacios públicos abiertos, como para reuniones masivas. Algunos de los sectores, además, como podemos ver aquí, estaban rodeados de murallas. Los Huari encontraron un culto local muy importante: Pachacamac. Recientes investigaciones están revelando la presencia de la cultura Huari. Durante el apogeo del Imperio Huari, esta zona se convirtió en centro de multitudinarias peregrinaciones que rendían culto al dios Pachacamac. Lo que estamos viendo es que el Perú antiguo es una gran continuidad. Carece de sentido pensar que una cultura termina un día y al día siguiente empieza otra. Todo es una transformación que se produce en el mediano y largo plazo. Lo fragmentamos para entenderlo y estudiarlo mejor, pero no es otra cosa que una continuidad. Decimos esto porque hablamos de Huaris e Incas como 2 entidades autónomas y diferentes, y estamos viendo que no fue así. Ambas nacieron en el altiplano, se ubicaron en zonas más o menos similares, solo que una asentó su capital en Ayacucho y la otra en el Cusco. En conclusión, una es
heredera de la otra. Nuestro territorio ha sido cuna de grandes civilizaciones, sociedades que lograron sobreponerse a una difícil geografía que los retaba constantemente. Pero no solo tuvimos grandes civilizaciones, que no es poca cosa, sino que aquí se formaron lo que se llamó en otras partes imperios, es decir, un gran estado que controla o somete a otros estados con una expansión enorme e irradiación de lo que llamamos cultura a niveles macro.